Doctor Belit, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Rodolfo. Para mí es un gusto estar en tu programa y también es un gusto escucharte, como lo hago casi todos los días. Muchas gracias, doctor Belit. Cuéntenos, ¿cuál es su impresión respecto del papel que debe jugar la misión de la OEA, que hoy día, por ejemplo, tiene una agenda recargada en Lima? Así, bueno, como creo que se ha dicho hoy día, es un lugar común considerarlo, que los 2 días que viene la misión de la OEA a nuestro país es muy poco tiempo, pero ciertamente va a tener oportunidad de hablar con los principales actores políticos que están en esta suerte de encrucijada en la cual está nuestro país. Ya ha conversado con el Poder Ejecutivo, ha hablado con el presidente Castillo y con algunos, digamos, líderes del Poder Ejecutivo, que son los que están llevando adelante esta propuesta, que hay que también pensar y recordar que fue el presidente Castillo el que solicitó la intervención de la Carta Democrática de América Latina para que se aplicara en el Perú, y que hay que entender que una de las razones de la Carta Democrática, que también no se puede olvidar, fue propuesta y empujada por la oposición peruana durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua. Esta Carta Democrática habla de que en situaciones en las cuales esté en riesgo la democracia en un país, la OEA tiene la capacidad, porque es el nombramiento que le han hecho todos los Estados miembros de la OEA para que intervengan en un país y busque una fórmula de solución para entrar siempre en los cauces democráticos. Ya ha hablado la OEA en la misión que está presente con el Poder Ejecutivo, luego lo va a hacer con el Poder Legislativo, luego lo hará con el Poder Judicial, con el Poder Electoral, también lo va a hacer con la Defensoría del Pueblo, también lo van a hacer con algunos sectores que están involucrados en toda esta crispación que desgraciadamente está inmerso nuestra nación, tanto actores privados como empresarios, como también sindicatos, federaciones de trabajadores, de campesinos, etcétera. Esperemos, creo que todo el país espera, que haga una evaluación suficientemente neutral y objetiva para recomendarnos, y digo recomendarnos, mi estimado Rodolfo, porque no tiene ninguna condición vinculante. No es obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones que da esta misión. Esta misión solo hace alcances a las partes involucradas. Es decir, yo estoy casi seguro que va a pedir que todos los peruanos o todas las representaciones de la sociedad peruana, del tejido político, del tejido social y del tejido económico, tanto como de las fuerzas de oposición como de las fuerzas del Ejecutivo, se sienten en una mesa a hacer política, es decir, a hablar, a conversar y a negociar. Muy bien, doctor. Es decir, entremos en el siglo XXI, todavía nosotros vivimos crispados en los años de la Guerra Fría y los años 60. Correcto. Doctor Belit, antes de la pregunta de Beto Vega, aunque usted de algún modo ya respondió la interrogante, igual se la planteo, ¿debemos creer en la imparcialidad de la misión de la Organización de Estados Americanos? Se lo pregunto porque hace algunos días atrás hemos escuchado a la oposición decir que la OEA está de algún modo vinculada a la línea política del gobierno. Y hoy día yo acabo de entrevistar al congresista Jaime Quito de Perú Libre, y él no tiene dudas prácticamente de que la OEA está vinculada, así lo ha dicho él, a la derecha. Entonces ya no sé qué creer, por eso le planteo la pregunta, ¿debemos dudar de la imparcialidad de esta misión? Mira, yo tengo la impresión que debemos ser optimistas para que esta misión haga una evaluación objetiva. Mira, ya hay un sector que puede ser de la oposición o que puede ser de la derecha,
y que va a manifestar que si toma alguna posición esta misión que está presente en nuestro país, ellos no la van a escuchar. Y por su parte el Ejecutivo debe haber pensado lo mismo, que si toma una posición muy cerca a la derecha, tampoco ellos lo van a reconocer. Entonces, de antemano están descalificando a una misión. Por cierto, que ellos tienen su identidad ideológica, los integrantes, eso es normal y natural. No se puede olvidar que la OEA es una institución política, una institución que tiene más de 74, cerca de 76 años, y que su antecesor de la OEA era la Unión Panamericana. De la Unión Panamericana nació la OEA. La Unión Panamericana tiene con la OEA más de 100 años y es posiblemente el instituto de integración política, de integración social y de integración económica más antiguo que hay en el mundo. Por cierto que nosotros vamos a tener algunas dudas, pero miren, en anteriores oportunidades, ¿cuál ha sido el comportamiento? En el año 92, cuando el presidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, se entró en un punto muerto en la política peruana, en un impasse en la política peruana, y el mismo presidente Fujimori no sabía qué hacer, porque el Perú fue entonces considerado una suerte de apestado internacional, salió del esquema de la política internacional. Por cierto, entró en el esquema de la economía internacional. Ese es uno de los méritos de Fujimori, pero también lo sacó del esquema de la política internacional, y fue gracias a la intervención de la delegación colombiana que le alcanzó una salida a Fujimori, que fue crear entonces una constituyente para hacer una nueva constitución, y todo esto permitió que vuelva otra vez la maquinaria política a funcionar en el Perú. Fujimori quiso volverlo a hacer lo mismo en el año 2000, pero ya había pasado las circunstancias, era diferente también la coyuntura. En el año 92 tuvo legitimidad Fujimori porque fue respaldado por la población. En el año 2000 la población ya se había sensibilizado que el gobierno de Fujimori era uno de los gobiernos más corruptos en la historia de América Latina, y finalmente la recomendación que dio la misión de ese entonces, que estaba el embajador Stein, y lo recuerdo perfectamente, mi querido Rodolfo, porque yo fui una de las personas que fue a hablar con el embajador Stein del grupo de personas que hablamos en el Perú, y finalmente el informe que dio la misión de la OEA era desfavorable a Fujimori. Nosotros tengamos ahora esa esperanza, tengamos nosotros ese optimismo, que va a ser lo más objetivo posible. Doctor, y creo que esperamos todos eso. Sí, si fuera tan amable, doctor Belit, una última pregunta para una respuesta también chiquita, porque el tiempo nos gana. Vega, por favor. Doctor Belit, ¿cómo va a interpretar la OEA que llegando el presidente Castillo a invocar la Carta Interamericana y la posterior visita de la misión especial no haya recurrido previamente como antecedente a una convocatoria al Consejo de Estado o al Acuerdo Nacional? Bueno, la manera como va a evaluar la misión de la OEA esta situación de coyuntura es todavía, digamos, está en el plano reservado, porque ellos van a hacer un análisis de esta situación. Van a hablar del rol que tiene el Consejo de Estado en el Perú, cómo en algunas oportunidades se ha convocado y cómo en otras oportunidades no se ha convocado. Sucede un fenómeno parecido al que se está dando con la prensa, por ejemplo. En el Perú se habla de una libertad de prensa y de un Estado de Derecho, pero nosotros en la realidad vemos que en muchas oportunidades el presidente Pedro Castillo no le informa a la población a través de la prensa de los pasos que está dando. Nosotros podemos decir que a casi año y medio de administración de Perú Libre
ha dado una o dos conferencias de prensa para la prensa nacional, y eso es casi en un Estado de Derecho imposible de poderlo juzgar objetivamente y serenamente, porque la Carta Democrática, entre los alcances que pone, es respeto a la prensa. Igual como hay libertad de prensa, pero también hay que respetar a la prensa. Y evidentemente esos son términos o cánones que no se están respetando en el Perú. Muy bien, como siempre brillante el doctor Juan Velita, ha sido muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido Rodolfo, un gran abrazo. Muy gentil.